Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Arte. En esta ocasión me acompaña esta magnífica obra que tuvo a bien obsequiarme el maestro Benito Martínez Krill. Es una obra en la que se utilizan arcillas, se utilizan arenas, elementos naturales para que los pigmentos que están plasmados en los colores sean todos naturales. Y viene al caso porque lo que vamos a hablar es de dos grandes civilizaciones que marcan lo que somos como mexicanos. Y me refiero precisamente a los mayas y a los aztecas. A veces los pensamos como que son indígenas, como que son culturas que vinieron a ser conquistadas, etc. Pero realmente son magníficas. Son situaciones que a veces no podemos ni siquiera imaginar por el alto conocimiento que tenían, por ejemplo, astronómico, por ejemplo, matemático, en fin, de muchas cosas que implican observaciones y conocimientos muy avanzados. Y en el caso del arte, no se diga. Los mayas y los aztecas, cultura que nos atañe hoy, ayer y mañana. Me voy a referir en ese instante a dos ramas solamente, que sería la pintura y la escultura. En el caso de los aztecas, lo que eran las esculturas eran de gran tamaño o de tamaño realmente reducido. En el caso de los grandes tamaños, generalmente era para representar a sus dioses, para todo aquello que admiraban en sus sacerdotes, en aquello que dejaban alguna huella en específico, o que eran, por ejemplo, piezas dedicadas a los sacrificios. En el caso de las piezas pequeñas eran los idolitos, que conocemos así, y que, son de tamaños pequeños, y generalmente estos eran representaciones de animales, de algunas costumbres que tenían, como algunos guerreros, o en fin, cosas que realmente eran como que de más miscelánea. Sin embargo, lo que hacían en escultura de grandes tamaños o pequeños era con exactitud. Tallaban muchísimo la piedra, tallaban también la madera. Y con todo esto también, claro, obtenían, que no es parte de este arte, las vasijas. Sin embargo, en las vasijas la decoración que se obtenía era espectacular, porque se utilizaba todo tipo de materiales, llámese piedras preciosas, pintura que se preparaba, en fin, todo lo que tenía que ver para que un objeto, una escultura, fuera con ese detalle que hoy día lo podemos admirar y realmente a mí en lo personal me deja pasmado. La otra bella arte que quiero considerar de los aztecas es precisamente la pintura. Utilizaban 5 colores y de estos 5 colores eran plasmados prácticamente de manera plana en los muros. No voy a referirme a lo que hacían en las vajillas y demás, sino como tal vez arte plasmado en muros. Los aztecas tenían una caracterización muy interesante porque precisamente lo que trataban de hacer era plasmar en las paredes de estos templos todas estas representaciones de las escenas de su vida cotidiana, que eran batallas, rituales, imágenes de personajes muy importantes y sobre todo muchos dioses. Las personas que se encargaban de desarrollar todo esto eran los tlacuilos. Eran como que artistas de élite, los consideraban así como gente que, en fin, más sabia y demás, ¿no? Pero estos realmente lo que hicieron fue crear una belleza que estaba un tanto, no digo que limitada, porque como ya mencionaba, utilizaban 5 colores, pero al representar, apoyándose en estas escenas, todo lo que eran sus civilizaciones, realmente es algo que nos lleva a transmitir un lenguaje que poco a poco el mundo fue entendiendo y fue una caracterización específica de todo aquello que encontramos en los murales de los aztecas. De los mayas me voy a referir solamente a la parte pictórica. La escultórica digamos que es muy semejante a la de otras civilizaciones, sobre todo a la de los aztecas, que sería la zona más regional, y hablando de nuestros antecedentes. Pero la parte de pintura yo creo que es una maestría la que desarrollan ellos. Los mayas tenían un conocimiento casi perfecto de la estética y entonces la pintura maya yo creo que se encuentra dentro de los mejores ejemplos de género por todos lados en toda esta época prehispánica. Son innegables, como decía, sus cualidades estéticas porque tenían varios estudios
que le permitían tener fisionomía, forma, trazos, en fin, para tener esta evidencia que la plasmaban prácticamente en los murales, ya sea en los códices también y en sus vasijas, con muchos elementos que también estaban a veces acompañados con textos jeroglíficos. Pero bueno, fíjense que las pinturas murales más famosas están precisamente en esta área de lo que corresponde a los mayas. Toda esta cultura prehispánica de pintura inigualable está en la zona de Yucatán. En específico me quiero referir a Bonampak. Es un mundo que tiene todo lo que querramos encontrar en arte prehispánico, pero en todo lo que se refiere a la pintura es realmente impresionante por el estado perfecto casi de conservación que hay. La de Bonampak, todas estas murales prácticamente son únicos, porque ahí nos muestran cómo en la piedra que era desnuda en su momento es plasmada a través de todas estas pinturas, tanto en los exteriores como en los interiores. Y ahí pintaron largos y complejos murales porque estaban totalmente así, puestos, plasmados, con una naturaleza, con un efecto que difícilmente se logra en muchos lugares del mundo. Esto lo logran los mayas. Y hay una parte muy interesante que es precisamente el color azul. Yo le diría a todo el mundo que esto es propio de los mayas solamente y que es el color maya azul. Algunos lo han clasificado así, porque es obtenido, cosa muy curiosa, con elementos de la zona. Por lo tanto, no sería reproducible en otras partes. Y esto da una caracterización para estas pinturas de Bonampak. Realmente maestría de murales. Los aztecas y los mayas. En tan breve tiempo he tratado de comunicar algo de que tal vez no estamos en conocimiento como podría ser la pintura y las aplicaciones de la misma. Todo lo que es escultura, vamos a hacer algo en específico acerca de esto porque es un tema por demás espectacular. Y solamente en el punto de arte, no en el histórico. Pero bueno, ¿tú qué opinas de los mayas y los aztecas? ¿Eran tan retrasados como nos los pintan? Muchas gracias.